El repaso rápido es que estábamos con ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton, hay gente que le gusta escribirla de otra forma, ¿ya? Le gusta escribir esto como masa por aceleración igual las fuerzas que actúan. En este caso, en el caso del ejemplo que estábamos viendo, era un resorte y la fuerza de peso. ¿Ya? Pero tiene el problema de que las unidades acá son dimensiones de fuerza, ¿no? Y aquí también. Entonces el estudiante empieza a confundir el concepto de la izquierda con el concepto de la derecha, y son conceptos diferentes. Así es que yo prefiero presentar esto como aceleración. La aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a las fuerzas que actúan. Así uno distingue las interacciones modeladas como fuerza, que es lo que nosotros le hacemos a los objetos. Lo que le hacemos lo distinguimos de la cinemática, que es el cómo se mueve. Porque el cómo se mueve es distinto del que le hacemos. ¿Ya? En particular, más adelante uno puede aprender que cuando el movimiento es curvo, hay algo que se llama una componente del vector que se llama aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, cuando el movimiento es curvo, esta tiene dos componentes. Tiene uno que es la derivada de la rapidez en una cierta dirección, en la dirección del movimiento. Y otra componente que es el cuadrado de la rapidez dividido por el radio de giro, que es la aceleración centrípeta. Y esto tiene una dirección hacia el centro de giro del objeto. Pero esto es aceleración, no tiene nada que ver con fuerza. Esta aceleración centrípeta no es una fuerza, es una aceleración. Es el resultado de hacer la derivada del vector con respecto al tiempo, que resulta con dos partes, dos componentes. Eso ya lo vamos a entender. Entonces, cómo se mueve, la aceleración centrípeta es una característica del movimiento, haya o no haya interacciones. Un objeto que gira, bajo el resultado de lo que sea, de un campo de la mecánica cuántica, de, no sé, una gravitación extraña, los marcianos, la telepatía, lo que sea, gira, va a experimentar una aceleración centrípeta en este universo y en cualquier otro universo, en cualquier lugar del universo donde hay un giro. Y además va a ser hacia el centro de giro, nunca hacia afuera, esa aceleración en todos los universos que uno puede imaginar. En cualquier lugar de este universo y en todos los universos que uno puede imaginar. Es una característica del espacio y del tiempo. No tiene nada que ver con lo que las interacciones, con lo que uno le haga a los objetos. ¿No? Es el resultado de girar. Siempre va a haber una aceleración apuntando a un centro de giro. Pero eso es para decirles que lo que la gente muchas veces, por insistir en anotar las cuestiones así, multiplicar masa por la rapidez al cuadrado y lo dividen por el radio de giro, y dice, eso tiene unidades de fuerza, es una fuerza. Y me encontré una nueva fuerza, la fuerza centrípeta. No hay nadie responsable de eso, pero le da con que esto es una fuerza especial. No hay ninguna interacción asociada a eso. Es el resultado del conjunto de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, la llamada fuerza centrípeta es un mal invento de algunos que le hace muy mal a los estudiantes porque calculan mal. Entonces, es mejor poner la aceleración a la izquierda y las interacciones a la derecha multiplicadas por 1 partido por n. ¿Ya? Eso desde el punto de vista conceptual, para no agregar fuerzas raras que no están actuando sobre el sistema y contar las cosas dos veces. Entonces, cuando hay un objeto cayendo, ¿no es cierto?, bajo la acción de un resorte como está mostrado acá, en realidad hay tres fuerzas, ¿no es cierto? Cuando el objeto está allí, si uno se olvida del resorte y se olvida del aire, está solo la atracción de la Tierra que hacia abajo, tiene que uno ponerla. Si no estuviera el aire ni la Tierra, el resorte tiraría hacia arriba. Entonces uno pone la fuerza del resorte. Y si no estuviera ni el resorte ni la Tierra, uno tendría que poner
la resistencia del aire, la fuerza viscosa del aire. ¿Ya? Y como argumentábamos la sesión pasada, esa es proporcional a la rapidez al cuadrado. Si la rapidez es chiquitita, 0.1, su cuadrado es 0.01, y si está multiplicado por un coeficiente más pequeñito, da un número que es miserablemente pequeño comparado con la fuerza de peso. Esa es una primera cosa. Y la otra cosa es que esa resistencia del aire hace que el objeto vaya disminuyendo su rapidez, y en algún momento la fuerza de fricción, de arrastre del aire, o de como quieran llamar la fuerza viscosa, se hace cero, ¿no? Entonces ya no entra en la ecuación. Así que la tercera posibilidad, la fuerza viscosa, la vamos a tomar como o muy pequeña o como nula, ¿no? En estos ejercicios. Si la incluimos o no, ahí resulta una ecuación muy complicada de resolver y no la vamos a atacar por ahora. No sé si en este curso la ataquemos. Pero se parece a la inducción eléctrica. El efecto de la fuerza viscosa es como la inducción eléctrica. Y eso complica todas las cosas. Entonces aquí hay dos fuerzas, ¿no es cierto? La del resorte hacia arriba y la del peso hacia abajo. Y después uno lo aplica a la segunda ley. Entonces la segunda ley, ¿cuál sería la aceleración? ¿No? Que resulta de esta fuerza. Entonces uno pone ahí el 1 partido por m, pone la fórmula para la fuerza del resorte, que la fuerza del resorte, ¿no es cierto?, es una constante K por la deformación delta. Y está apuntando en la dirección de unitario. La fuerza de peso, que es masa por gravedad, de Galileo, está apuntando hacia abajo, así que lleva un signo menos. Y entonces uno después trabaja con eso, ¿no es cierto?, le saca factores comunes, el unitario, y queda eso. Y va a usar uno que después de un rato el resorte se estabiliza en la posición y ya no se mueve más. Y si no se mueve más, su velocidad ya no cambia más. Aparte de ser cero, ese cero no cambia. Entonces esta aceleración se anula. Es un equilibrio. Profesor, ese efecto que baja y sube, se reflejaría es por el resorte. En el resorte. Es el resorte. Y ahí se reflejaría la constante en la al lado. O sea, lo que pasa es que si uno... Si uno se preocupa de ese problema, ahora, ¿qué es esto? La ecuación de movimiento del resorte, tenemos que empezar a hacer una serie de juegos que nos van a llevar a una ecuación a derivadas. A la segunda derivada de la posición, que una aceleración es proporcional a la posición. Y esa es una ecuación más difícil de resolver. Ya, bastante más difícil de resolver, tanto así que aquí yo no lo he enfrentado, pero en otro punto del curso está enfrentado. Pero mucho, en esta etapa es mucho. Entonces, esa ecuación hace que, esa sola hace que un objeto tenga este movimiento. Tú lo deformas y empiezas. La solución de esa ecuación tiene senos y cosenos que reflejan el hecho que oscila. ¿Ya? Pero no, porque ahí sí que los mato. ¿Ya? Entonces, por ahora, situaciones donde la aceleración se anula cuando hay resortes. ¿Ya? Porque si no, ahí sí que los mato. O sea, realmente no están preparados para eso todavía. Entonces, lo que sí estamos preparados, ¿no es cierto?, para entender, tratando de hacer un repaso rápido, que ya lo vimos en la clase pasada, cómo funcionan las ecuaciones. Entonces, uno escribe las fuerzas, reemplaza, trabaja un poco y vamos a exigirle que el objeto que está colgando el resorte dejó de oscilar ya. ¿Ya? Entonces, si dejó de oscilar ya no se mueve. Y la aceleración es cero. Entonces tengo un cero a la izquierda, tengo algo distinto de cero aquí, 1 partido por 100, por ejemplo, podría ser 0.1 distinto de cero, así que la única posibilidad de que esto sea cero es porque ese factor es cero, ese no es cero, ese factor es cero. Entonces, si ese factor es cero, uno puede despejar de ahí, por ejemplo, la deformación, el delta, cuánto se estira el resorte. Y resulta esta expresión que es peso dividido por la constante elástica. Y eso uno le pone números y saca cuánto es el valor. Hicimos ejercicios de eso en las sesiones anteriores. Y uno puede sacar algunas conclusiones interesantes, ¿no es cierto? A mayor constante elástica, menor deformación, y a menor constante elástica, mayor deformación.
Entonces tiene dos situaciones extremas que son cuando se deforma mucho o se deforma muy poco, que es una constante elástica grande, y uno dice que realmente es duro, porque no cambia mucho la longitud del resorte. Y la otra es cuando el resorte se estira harto, que ocurre para constante elástica chiquitita. Entonces uno dice que el resorte es blando. Y eso es como un punto referencial. Después miramos, ¿no es cierto?, qué pasaba cuando uno ponía dos resortes uno al lado del otro. Y nuevamente, ¿qué va a pasar? Va a ser algo similar, va a oscilar, y pasado un tiempo la fuerza viscosa va a detener el objeto, y después la fuerza viscosa, que es proporcional al tamaño de la velocidad al cuadrado, la fuerza de fricción o la fuerza viscosa, el puro modo del vector es una constante por rapidez al cuadrado, grosso modo, en un gas ideal muy puro. Aquí nuestro colega nos puede contar que no siempre es así, ¿no es cierto? La situación es mucho más complicada la ley, ¿no? Pero el modelo más simplista, un gas muy diluido, es que proporcional a la rapidez al cuadrado. Esto lo estableció Newton en su flecha, en su época, para un gas. Y también Newton estableció que un líquido era otra constante, lo llamaría tilde, por la rapidez misma, para un líquido. Todo eso mientras no haya turbulencia, no haya remolino. Si hay remolino, es algo que está entre eso y eso. Podría ser, a lo mejor, si hay remolino, a lo mejor le sale otro coeficiente multiplicado por la rapidez, no sea 3 medios. 1.5. En los vehículos pasa eso. La fuerza del viento que experimenta un vehículo cuando se mueve es proporcional a la rapidez elevado a alguna potencia, que está entre 1 y 2. Está entre un líquido y un gas ideal. Pero el aire no es un gas ideal. No siente las moléculas de choque. Un gas ideal casi no se siente. Se siente poquito. Entonces, claro, si la rapidez es nula, no va a haber fuerza viscosa. Ese es el punto. Entonces, cuando el objeto se detiene, ya la fuerza viscosa no la incluyo y puedo analizar como si no estuviera. Entonces, en la situación de equilibrio, bueno, si no están los resortes y la Tierra empuja hacia abajo, claro, pero los resortes están y ellos tiran hacia arriba. Como se deforman lo mismo, tienen distinta constante, entonces hay una fuerza que vale cada uno por delta y otra, yo la dibujé del mismo tamaño que he dibujado distinta, y otra que vale cada 2 por delta, pero son hacia arriba. Y la fuerza viscosa, bueno, no la vamos a notar, pero sabemos que desaparece cuando está en equilibrio. Y otra vez uno aplica la ley de Newton. Entonces la ley de Newton es nuevamente esto. Cómo se mueve es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza que actúa. Entonces, un resorte más el otro resorte, más la fuerza de peso, más la fuerza viscosa que no anoté. Y entonces la aceleración es puramente vertical. Ahí. No se está moviendo al lado. Solo se mueve en esa dirección. El primer resorte tiene K1 por la deformación hacia arriba, el I unitario es hacia arriba. K2 por la deformación del otro resorte hacia arriba también. Y la fuerza de peso MG, pero hacia abajo, menos I unitario. Entonces uno nuevamente puede pasar eso limpio. El I unitario está ahí, factor común, lo saca para afuera, factor común. ¿Ya? Ahí está, salió para afuera. Dice, oh no, pero alcanzó el equilibrio, ya se estabilizó, la aceleración es 0. Bueno, esto tiene que ser 0 para que me dé 0 acá. Entonces, como aquí delta está allí, está allá, también puedo sacar el factor común, el delta, a deltito, y para que todo esto sea 0, delta tiene que ser el peso dividido por esto. Y sale esta otra relación interesante, que es que en este caso la deformación es el peso dividido por K1 más K2. Y uno puede seguir entonces ahora, ok, ya, ¿y qué pasa si los resortes no están uno al lado del otro, sino que están uno a continuación del otro? A todo esto les tengo que compartir un enlace. Lo dejé aquí en mi después se lo voy a compartir a propósito de este ejercicio. Un enlace que anda en Instagram por ahí, me pareció que tenía que ver con esto.
Entonces, aquí lo que pasa es que hay un resorte y a continuación el otro y después la masa. Entonces, para analizar esta situación es un poquito más complicado, porque uno tiene que ver qué pasa aquí en el punto de unión entre los dos resortes. Entonces, para poder hacer ese análisis, uno imagina que ahí hay una partícula, en la soldadura, si ustedes quieren, de muy poca masa, una masa muy chiquitita. Entonces, vamos a inventar una masa ficticia pequeñita para efectos del análisis. ¿Ya? Entonces, visto así, sería un problema con dos cuerpos, con este cuerpo y ese cuerpo. Y para cada cuerpo por separado hacemos el análisis. Entonces, bueno, si todo cae, ¿no es cierto? El resorte que está arriba y el resorte de abajo se van a estirar. Este se estira en el delta 1, este se estira en el delta 2. Esa es la longitud no estirada, en rojo. Y la acción del peso va a provocar que caiga. Sin embargo, ¿no es cierto? Ahí está la suma del estiramiento total, delta, que es la suma de los estiramientos de cada resorte. Sin embargo, para poder analizar, vamos a analizar primero qué le pasa a la masa ficticia, el punto de unión. Entonces, aquí en el punto de unión una masa delta M. La fuerza de peso sobre esa masa tiene que ser hacia abajo, delta M por G, que es la flechita en rojo. Hacia abajo, contrayuntal. Y además esa masita, además de la acción de la Tierra que la atrae, ¿no es cierto? El resorte de arriba la tira hacia arriba, pero el resorte de abajo, que también está tirado, la tira hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la fuerza del resorte de arriba sobre esa masita es K1 delta 1 hacia arriba y la otra es menos K2 delta 2. Y la fuerza viscosa la despreciamos porque, bueno, ya sabemos que velocidad es baja o equilibrio. Entonces, la aceleración de la masita delta M tiene que ser inversamente proporcional a ella y directamente proporcional a la fuerza que actúan. Está K1 delta 1, está el menos K2 delta 2 y está la fuerza de peso delta M por G. Y claro, si ya la cuestión dejó de oscilar, la aceleración es cero, entonces aquí esto tiene que de alguna manera cancelarse. Entonces uno puede pasar limpio eso, allá arriba ha pasado limpio, la cancelación, ¿no es cierto?, es lo que quedó. Me olvidé del unitario, ya no es necesario. Entonces eso, menos eso, tiene que ser cero. Y escribimos esa ecuación. Entonces, y despejamos, ¿no es cierto? Voy a despejar K1 delta 1 y el otro lado me quedan K2 delta 2 más delta M por G. Pero aquí, una vez que llego a esta etapa, voy a usar que el delta M, el punto de unión, tiene una masita, el pinchazo que le dio el mecánico ahí cuando soldó la cuestión. Un moco comparado con el kilo que tengo, los 10 kilos de... Supone que la masa está abajo de la otra. La mesa relevante pesará pues 10, 100 y la otra pesará que sigue 1 gramo. Entonces, ese delta M multiplicado por G es una fuerza pequeña comparada con esa, la puedo despreciar. Entonces, si la desprecio, llego a la conclusión de que K1 por delta 1 tiene que ser lo mismo que K2 por delta 2. Y lo dejo anotado. Porque tengo dos incógnitas, delta 1 y delta 2. Lo que yo quiero calcular es la suma de delta 1 más delta 2. Entonces ahora que tiene uno eso, dice, ok, ya sé eso, ahora voy a ver qué pasa con el movimiento de la masa no ficticia, con la masa real que estoy colocando. Entonces esta, como antes, sufre fuerza. Sufre la fuerza de la Tierra, pero también sufre la fuerza del resorte que está amarrado a ella. ¿Sí? Esa fuerza sufre. Y entonces tendríamos que anotar ahí que hay esa fuerza. También sufre una fuerza viscosa, pero no la voy a anotar porque velocidad cero. ¿Ya? Así que sufre la fuerza hacia arriba de deformación del resorte que está atado de ella y la atracción de la Tierra. La fuerza que no sufre es la del resorte de arriba. Porque díganme ustedes, ¿qué le hace el resorte de arriba que termina ahí a una masa que está acá? Nada. Nada, ¿no es cierto? Porque la clave de las leyes de Newton
es que uno mira por separado. A la derecha uno pone las leyes que por separado le harían a esta partícula las interacciones que están ahí. Cuando uno dice, voy a ponerlo de nuevo. Cuando uno dice, solamente. ¿Ah? Por eso usted colocó solo resorte 2. Ahí en la foto claro, puso resorte eso es lo que 2. dice. Cuando uno dice, tengo que ver qué es lo que le hace la Tierra, mira lo que le hace la Tierra a esto y se olvida de todas las otras cosas que estén por ahí. Y entonces anota aceleración de la masa inversamente proporcional a m y entra la masa de la Tierra, el efecto del peso. Listo. Después uno borra la Tierra y pone el resorte de arriba a ver qué es lo que le hace. No le hace nada. Después uno borra el resorte de arriba y pone el resorte de allá para ver qué le hace. Y dice, se lo tira para arriba. Ok, ya. K2 por delta 2 según unitario. ¿Sí? Y después uno borra ese y dice, además hay un aire, ¿no es cierto? Entonces tendría que haber un frenado viscoso si se mueve hacia abajo, qué sé yo. Y pondré el frenado viscoso. ¿Y qué más está actuando sobre eso? Nada más. Nada más. Entonces ahí uno tiene recién la ecuación de movimiento. ¿Se fijan cómo razona? ¿Cómo se razona? Imagínense, por eso, ¿no es cierto? Como dijo Yuri, entra solo el resorte de abajo. No entra el resorte de arriba cuando actúa sobre él. Pero para la particulita, la pseudo particulita, el punto de unión, entra tanto el resorte de arriba como el resorte de abajo. Y la Tierra siempre actúa, ¿no? Inevitable. Así que ese es como el significado de las leyes de Newton. Déjeme hacer una pregunta porque esto aclara de inmediato lo que si uno entendió el problema. Imagínense que hay una superficie cónica y que acá tengo un clavito y acá tengo un cable y aquí tengo una masa y aquí está apoyada sobre esa superficie. Y yo les pregunto, para que discutamos brevemente este problema, a ver si entendemos bien los conceptos. ¿Qué fuerzas actúan aquí sobre esa masa? ¿Actúa la Tierra? Sí. Sí. ¿Hacia dónde actúa la Tierra? Hacia abajo. Hacia el eje Y, por el eje Y. Ya, les pongamos ahí X y Y. ¿Sí? Contra el eje Y, ¿no? Sí. Porque si actúa la Tierra, tengo que borrar el cono y borrar el cable, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que le haría la Tierra si estuviera sola, ¿sí? Y si la Tierra estuviera sola, le hace fuerza hacia abajo de valor mg contra y unitario, ¿sí? Después yo borro la Tierra y digo, ¿qué le haría el cable a este caballero si estuviera él solito? Y los cables solo tiran a lo largo de él. Entonces va a ser una fuerza en esa dirección, el cable. Una tensión. ¿Cómo se llama eso? Tensión. Fuerza de tensión. Ya vamos a discutirlo. Después yo borro el cable, ¿no es cierto? Y borro la Tierra, qué sé yo, pero dejo anotar la fuerza. Y me pregunto, ¿y qué es lo que le hace la superficie del cono al objeto? Fuerza roce. Y le hace dos cosas, le hace una normal y un roce. ¿Ya? Entonces va a tener una componente normal y va a tener una componente de roce que hay que ver después hacia dónde apunta. ¿Ya? Pero lo voy a dibujar ahora algo así, después vemos si efectivamente así. ¿La normal siempre va perpendicular a La normal es normal. La palabra normal significa perpendicular. ¿Se fijan? Entonces, ese es el contenido de las leyes de Newton. Si además esto estuviera girando, tendría una velocidad para acá, de giro. Voy a dibujar la situación aquí. Y supongamos que se está moviendo con velocidad para allá. Habría una fuerza contra el aire, ¿no es cierto? En contraria. Habría una fuerza viscosa para acá. Entonces tendríamos
fuerza de peso hacia abajo, fuerza de tensión oblicua, Pero la diferencia. normal, perpendicular, etcétera, etcétera. ¿Ah? También hay una fricción horizontal. Y no he notado el roce todavía. Claro. Y habría un roce. Probablemente el roce, esto nos va a decir que el roce va a ser Para allá. también contra la dirección de Contra movimiento. la dirección de... Entonces, esa es la forma en que uno descubre cómo van las fuerzas. La respuesta tonta que uno la lee a veces cuando no se entendió, no se enseñó esto bien, es que pone uno esto y hay estudiantes que ponen la fuerza de peso, no ustedes, no ustedes. Uno lo ve cuando uno le toca trabajar con otros colegas y no se explicó bien las leyes de Newton. Entonces nos falta el estudiante que pone la fuerza de peso para allá. Lo cual es estupidez, porque significa que no se entendió las leyes de Newton. Porque las leyes de Newton, lo que se anota aquí a la derecha es las fuerzas. ¿Qué harían las fuerzas si estuvieran cada una de ellas sola, actuando sobre el otro? Eso es lo que se anota ahí. Y se nota la fórmula, no el número, la fórmula que representa esa fuerza. Entonces, La normal siempre es perpendicular a la pero ya vamos a llegar a la normal, que todavía ni siquiera hablamos de la normal. Aquí me adelanto un poco porque ustedes están mirando, ¿no es cierto?, las clases. Entonces, de esta última condición, cuando uno mira eso, ¿no es cierto?, y lo pasa en limpio, entonces uno saca de allí esta conclusión. Si la aceleración es nula, la fuerza del resorte, que es K2 por delta 2 hacia arriba, y la fuerza de peso, que es menos mg, ¿no es cierto?, contra la vertical, eso tiene que ser cero, y por lo tanto K2 por delta 2 es lo mismo que el peso. Entonces de aquí, de esta ecuación es fácil de despejar delta 2, porque sale que delta 2 es mg partido por K2. Perfecto. Entonces, delta 2 es mg partido por K2. Pero de la ecuación anterior, salía que K1 por delta 1 era lo mismo que K2 por delta 2. Entonces, si reemplazamos ese resultado de delta 2, lo reemplazamos aquí, entonces me queda K2 por mg partido por K2. ¿Sí? Y K2 con K2 se cancelan. Y a la izquierda tengo K1 por delta 1. Y entonces ahora despejo delta 1 y me sale que delta 1 es mg partido por K1. Entonces tengo delta 2 y delta 1 en términos de los datos. Y ahora lo que nos interesa en realidad es el estiramiento total, la suma de delta 1 más delta 2. ¿Cuánto se deforma en total el sistema? Y eso tiene que ser la suma de mg partido por K1 más mg partido por K2. ¿Ya? Y resulta que aquí mg es factor común. Entonces le queda mg multiplicando a 1 partido por K1 más 1 partido por K2. Y ese es la suma de los inversos. ¿Ya? O también podemos decir que esto es lo mismo que, con los lápices no me están acompañando casi para nada. Ahí están como se dice en serie. Ya, y ahí está, ¿no es cierto?, el análogo de exacta. Entonces, esto se puede escribir también como el inverso. El inverso de eso. ¿Sí? Y de esta manera, esta fórmula toma la misma pinta que las anteriores. Peso dividido por ángulo. Entonces, si uno revisa las anteriores, teníamos, en la primera teníamos, ahí, peso dividido por K, resorte solo. Resortes en paralelo, peso dividido por la suma de K1 más K2. Resortes en serie,
peso dividido por el inverso de la suma de los inversos. ¿Sí? El inverso de la suma de los inversos. Así que eso es, así surgen, ¿no es cierto? Así surgen las constantes elásticas efectivas. Y entonces uno puede dibujar los tres casos e imaginar situaciones más complicadas. ¿No? Con estas reglas no debiera ser tan difícil después preguntarse, ¿y qué pasa si tengo un sistema de este tipo, donde tengo una masa que cuelga bajo un resorte K1, un resorte K2 y un resorte K3? Se ve, ¿no? Es como el tema de los circuitos, ¿no? Entonces va a haber una constante efectiva, ¿no es cierto?, que es la suma de este resorte más este resorte como total. Pero este resorte como total, yo lo puedo reemplazar por una constante equivalente, ¿no es cierto?, que es a la menos 1 partido por K2 más 1 partido por K3. ¿Sí? Déjenme llamar esa constante equivalente K estrella. Entonces este sistema uno lo reemplaza por el resorte K1 y el resorte K estrella. Y para ese sistema uno ya sabe que la constante efectiva es K1 más K estrella. ¿Cierto? Pero K estrella está dado por eso. Entonces, como los condensadores. En realidad es como las inductancias. Es como el contrario. Sí, por eso, es como la inductancia. No es como los condensadores, pero los condensadores en paralelo suman como suman distinto que los es que son como otras razones. Ya, pero de alguna manera hay un parentesco. ¿Cómo estamos? ¿Jóvenes? Ahora, sin hablar de las oscilaciones, es bueno saber que la frecuencia de las oscilaciones tiene que ver, salvo una constante, con el cociente de la constante efectiva que hay allí y la masa que está oscilando. ¿Ya? Eso tiene dimensiones de 1 partido por tiempo. Hay un factor 2pi aquí, pero voy a olvidar por el momento. Y un factor 2pi aquí. ¿Qué es eso? Eso es la frecuencia de oscilación del resorte. Se puede mostrar, pero por el momento solo lo anuncio, ¿no es cierto? Por análisis dimensional tiene que ser así. Por análisis dimensional tiene que ser así. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene eso matemáticamente? No nos compliquemos ahora. ¿Ya? Quedémonos con aquello. Entonces, eso fue uno de los ejercicios que hicimos la vez pasada, ¿no es cierto? Suponer un vehículo, queríamos que oscilara poco, ¿cuáles eran las constantes del resorte? Estamos por acá. No, ya tienen por acá esas cosas. Ya. Me salto eso un poquito. Son ejercicios que hicimos aquí en pizarra. Ya, entonces ahora yo quiero hacer con esto un cálculo que es interesante, como para que uno piense, ¿ya? Que es este. Imagínense que tiene un resorte de un cierto largo, 30 centímetros, y que conocemos su constante elástica, son 500 newton cada metro. Y supongamos que se corta el resorte exactamente en 2 partes iguales. Entonces, veamos la situación pues, para entender, ayudar al cerebro. Si uno lee el puro enunciado y no hace ningún dibujo, no va a imaginar nunca la solución. Entonces, uno dice, tengo un resorte del cual yo conozco su constante y es 500 newton sobre metro. Lo corto en 2 partes iguales.
¿cierto? Si lo corto en dos partes iguales, me tienen que resultar resortes distintos, no son el mismo que el otro. Pero esto valdrá algo, no sé, pues K1 y esto tendrá que valer lo mismo, porque son iguales. ¿Están de acuerdo? En algún momento estuvieron juntos, ¿sí? Perdón, ¿En sí. algún momento fueron uno solo? En algún momento fueron uno solo. O sea que si yo los soldara, debería recuperar eso. ¿Cierto? En teoría. En teoría. Entonces, estos dos, si yo los combinara uniéndolos, tendrían que tener una constante efectiva. ¿Cierto? Que está dada por... ¿Ayúdenme ustedes? El inverso, ¿no es cierto? Y el LG partido por cada uno, partido por 1 cada partido uno. por K. Más 1 partido por K1. No K2, K1, que son lo mismo. Pero eso es lo mismo que 1 partido por 1 sobre K1 más 1 sobre K1, ¿cierto? Y abajo tengo 2 veces 1 sobre K1. O sea, tengo 1 partido por 2 veces 1 sobre K1. ¿Sí? Y eso es lo mismo que 1 partido por 2 sobre K1. Y eso es lo mismo que K1 dividido 2, ¿cierto? Y esto tiene que ser lo mismo que eso. Entonces, los 500 newtons metro tiene que ser K1 dividido 2. ¿Están de acuerdo? ¿De dónde sigue que K1 tiene que ser 2 multiplicado por 500? ¿No es cierto? Entonces K1 es 2 por 500 y esos son 1000 newton metro. ¿Sí? Entonces, la respuesta es: ¿el resorte más chico, el resultado de cortar, es más duro o es más blando? Más duro, ¿no es cierto? Es el doble más duro. Eso. ¿Sí? Así que si yo uno resortes, obtengo un resorte efectivo más blando, que se estira más. Que se estira más. Pero si yo los corto, y mientras voy aplicando 2/3 del resorte, ahí pueden imaginar ustedes. Pueden hacer el ejercicio de si el resorte se cortara en 3 partes iguales. Pueden hacer ese ejercicio también. Hicimos el caso de arriba. Sería 1 articulación más 1 articulación, por cada, más 1 partido por cada uno. Bien, ¿no es cierto? Si se cortara en 3 partes iguales, bien, me gustó esa respuesta. Claro. Sí, la segunda parte, ¿no es cierto? Si el resorte se cortara en 3 partes iguales, entonces la constante efectiva sería el inverso de 1 sobre K1 más 1 sobre K1 más 1 sobre K1. Esto tendría que ser lo mismo que los, ¿cuánto era? 500 newton metros. Y acá tendríamos 1 sobre 3 veces 1 sobre K1, ¿no es cierto? Y eso es 1 partido por 3 sobre K1, que es lo mismo que K1 dividido 3. Y acá tenemos 500. Entonces K1 sería 3 veces 500. Serían 1500 newton metros. Entonces sería 3 medios veces el resorte original. ¿Se puede generalizar con un botón? Sí, se puede generalizar, y este tipo de generalizaciones son lo que más adelante, cuando uno va a líneas de transmisión, le permite considerar la capacidad por unidad de longitud, la inductancia por unidad de longitud, y ver cómo se compone la suma de muchas partecitas para dar una inductancia efectiva, una capacidad efectiva de la línea de transmisión. Este tipo de argumentos. Así uno puede entender por qué le aparece en la fórmula que le aparece en el tabla. Pero por ahora el concepto. ¿Cómo se llega a eso? Ok, entonces saltémonos ese ejercicio.
Es el mismo que el anterior. Pregunta que solo si los resortes son más duros que el original. Aquí viene otro ejercicio que podemos hacerlo. Hagamos esto. Implica un poquito más de álgebra, pero podemos hacerlo, ¿cierto? Hay algunos que vamos a hacer y otros que no, porque en aras de avanzar los contenidos. Pero por ejemplo, este ejercicio de acá, ¿puedo borrar aquí? Entonces, se trata de que hay una masita, ¿no es cierto?, al medio y dos resortes. Y debido a la gravedad, esto va a caer. Va a oscilar un rato y después de que la fuerza viscosa haya hecho todo lo que tiene que hacer, este objeto se va a detener en esa configuración. Entonces, los resortes son iguales, tienen un largo natural de 1 metro, están atados a las paredes, se encuentran unidos entre sí en el punto central. Hay una masa de 10 kilogramos, el punto central se suelta, cae, oscila un rato y finalmente se detiene. En la situación final el ángulo es de 30 grados. ¿Qué nos piden? La deformación de los resortes y cuánto es la constante elástica de los resortes. Eso nos piden. Dos cosas que no sabemos. Veamos si las podemos contestar. Entonces, hagamos un dibujo de la situación. Ahí está el primer resorte, el segundo resorte, y aquí hay 1 metro entre acá y allá. 1 metro. A la gente, cuando el resorte no está estirado ni encogido, le gusta llamar a esto L0, la longitud natural del resorte, o longitud cuando el resorte no está deformado. Pero la gravedad lo hace caer. Entonces, y en la situación final uno tiene el resorte estirado, ¿no es cierto? Y aquí ya sabemos que hay 1 metro y hay 1 metro y que este ángulo es conocido, es 30 grados supuestamente, 30 grados. Y aquí está la masa. Entonces vamos viendo cómo calculamos esto. Por supuesto decimos que las constantes son algo, ¿ya? Son algo. Entonces aquí ayúdenme ustedes. ¿Qué fuerzas intervienen sobre esta masa? Hay que eliminar un resorte. Habría que eliminar un resorte. ¿Habría que? Eliminar un resorte para poder organizar, ¿o no? Pero podemos imaginar lo que está pasando si solo estuviera la Tierra. Bueno, menos mg contra la vertical, ¿no es cierto? Si no estuviera Tierra y no estuviera este resorte, pero estuviera así tan oblicuo como hasta aquí. La componente horizontal y la componente vertical. Ya, pero ¿para dónde va a tirar el resorte? hacia arriba. En su misma dirección. Derecha. ¿Para allá, para acá o a lo largo de misma él? dirección. En su misma Hacia la dirección, ¿no es cierto? Y el tamaño de esta fuerza tiene que ser la constante por la deformación del resorte. ¿Sí? Y el otro, lo mismo, igual, con la misma magnitud, K por delta, porque K y se deformaron lo mismo, pues la situación es simétrica. Fuerza de roce viscoso ya dejó de actuar, no la ponemos. Pero aquí nos conviene poner un sistema de coordenadas para descomponer los vectores. ¿Ya? Entonces, ponemos un sistema de coordenadas eje Y, eje X, y en relación a ese sistema de coordenadas descomponemos estos vectores. ¿Ya? Este vector que está aquí, oblicuo, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. ¿Ya? Entonces, vamos viendo lo que ocurre. La supuesta aceleración vertical, porque hace eso en el peor de los casos, es nula, eso ya sabemos, ese es el lado izquierdo, cómo se mueve. Inversamente proporcional a la masa, porque así dice la ley que tiene que ser. La masa se llama M, ponemos M. Si la masa se llama M mayúscula, ponemos M mayúscula. Si la masa se llama delta M, ponemos delta M. Tengo que poner lo que corresponde. Aquí la llamé M, así voy a poner M. ¿De acuerdo? Después tengo que poner la fuerza. Partamos por el peso, la más facilita. Menos mg I. Pero tenemos que poner esa.
Y esa fuerza de ahí tiene dos componentes, pero escribí en azul, ¿no es cierto? Tiene una componente hacia la derecha, que es el tamaño de esta hipotenusa, K delta, por el seno de 30, que es el opuesto. Entonces tiene K delta por el seno de 30 en la dirección de I unitario. Ahí sería ¿Sí? coseno. I unitario. El otro, la otra componente vertical es hacia arriba, que va con el coseno. Entonces K delta coseno de 30, según X. ¿Sí? Ese es el resorte de la derecha. El resorte de la izquierda tiene una componente hacia la izquierda y otra hacia arriba. ¿Sí? Entonces el resorte de la izquierda aporta con menos K delta seno de 30, o aquí parece, creo que noté, K delta seno de 30, este es X, Claro. el otro es Y, de mal. Con X, y también la componente K delta coseno de 30 en la dirección de Y. Entonces yo tengo todas las fuerzas que actúan. Y puedo notar que la fuerza viscosa también, pero que no la vamos a considerar. Por razones pedagógicas. ¿Se ve? Sí, porque Pero hay que la constante hay que identificar y hacer para identificar el la constante del K. sí. O sea, tengo que escribir que hay algo ahí, pues tengo que poner la ley del resorte, ¿no? La ley del resorte es su constante por su deformación, No, pero a lo que me refiero aunque no sepa el número. K1 y K2 a eso. No, porque supusimos que son resortes iguales. Ah, Allá los resortes de la figura son iguales. Así que hay el mismo K. Son iguales en longitud y en constante. ¿Ya? Entonces con eso, si uno suma, se da cuenta que ese término se cancela con ese, pero que este entra dos veces. Entonces me va a quedar a la izquierda 0 y a la derecha 1 partido por m, el peso, ¿no es cierto? Menos mg y unitario, y me queda dos veces 2k delta coseno de 30 según y, porque las componentes x desaparecieron. Entonces ahora con eso, para que esto sea 0, esta combinación tiene que ser nula, ¿cierto? Entonces podemos pasar esa combinación, el y unitario, factor común, lo voy a omitir. Entonces tenemos ahí menos mg más 2k delta coseno de 30 grados, ya, por y unitario, dando el hermoso 0. Así que eso es 0. Entonces con esto hasta aquí, yo tengo esta ecuación, que 2k por delta coseno de 30 grados es lo mismo que mg. ¿Están de acuerdo? Pero esta ecuación tiene dos incógnitas. ¿Ah? Porque no sé la deformación y no sé K. Dos incógnitas. Y tengo solo una ecuación. buscar el origen también. Claro, entonces necesito construir otra ecuación. Ahí lo separa, ahí está en el origen sin el peso. Necesito construir otra ecuación que involucre a K y a delta. No la puedes calcular, por supuesto. La lista, la del principio, ¿no? Cuando no tenía ningún peso. Pero eso... No, es que No, tiene no, que ser no, una ecuación que se relacione con esta situación. No, te digo La la ecuación. Claro. No sé si la vean, pero les voy a ayudar una pista, que la vean. Algo que tiene que ver algo. Profesor. Ah, con el seno. Ese lado. Sacamos el seno del. Sacamos ¿Qué es esto? Ese sería. ¿Qué es esto? El módulo del vector. Esa es la Ah, hipotenusa. Sí, pero... La hipotenusa. Sí, ya sé, la hipotenusa. Pero... ¿Qué es lo que Es el es? desplazamiento, como el estiramiento del resorte. ¿Es solo el estiramiento o es estiramiento más algo? Sí, pero la longitud inicial más el.
la longitud Claro. inicial del resorte más su deformación, ¿no es Claro, cierto? deformación, Ah, claro. bien, L0 más delta, ¿sí o no? ¿Lo va a ver capo? Él es ¿Cuál más? También tiene como dos capos por el numerador. Pero esta es una ecuación, pero esta es otra. Es que en el resorte de arriba aparece como L0. Por eso puede tener dos incógnitas arriba y dos incógnitas abajo. No importa porque tenéis la formación y pasa para Pero primero escribamos la ecuación que resulta primero, después vemos Sí, bueno. dividido por seno 30. ¿Sí? Ya. Entonces tengo una ecuación y tengo otra. Y yo sé que eso es 1. Eso decía yo, que ¿Sí? eso es claro, igual es uno que está pasando. Entonces, ese L0 lo puedo pasar, este es 1, ¿no? Sí, bueno, Entonces de esa ecuación saco delta. correcto, eso. Así que delta es 1 metro dividido por seno de 30 menos L0, Menos que es 1. Y eso me va a dar algo. ¿Cuánto da? Uno. Sí, 1. Claro, porque 2 menos 1. ¿No es cierto? Todo eso es de 2 metros. Menos 1 metro da 1 metro. Una tremenda deformación. Entonces, ahora que ya conozco delta, lo meto allá y saco acá. ¿No es cierto? Entonces, de la otra ecuación sale que K es mg dividido por coseno de 30 y dividido por 2 y por delta. Y delta era 1. Y M era 10 kilogramos, creo. Sí. Y G vale 9,89. 9.81, etc. Pero por tocar. Ta, 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 ta. ¿Cuánto da eso? Creamos el número 56 punto algo. Ya. ¿Cuál es la otra cifra? 56,64. 4,6. Ya. Y estos son Newton metro. newton sobre metro. Y la otra, con unidades, ¿no? Sí. Ok, ¿cómo estamos? ¿Ahora sí? ¿Está bien? Ya. Es un buen ejercicio, ¿no es cierto? Porque lo obliga a uno a pensar todo, porque el resorte se estira. Se estira. O sea, si no se estirara el L0, pero se estira en delta. Es un buen ejercicio, muy buen ejercicio. Déjeme saltarme lo de la ecuación de movimiento del resorte, podemos volver más adelante sobre esto. Y déjeme saltar un poquito de esos ejercicios porque ahí podría reducirse a calcular la constante efectiva, ¿ya? Pero calcular la constante efectiva ya no es problema, ¿no? Allá arriba a la derecha 3 resortes en paralelo, a la izquierda abajo 2 resortes en serie, es fácil calcular la constante efectiva. Y si uno le complican más la figura, bueno, ya, me voy a saltar eso para ir a los campos. Profesor, Entonces, sí. cuando uno calcula el kilo, inmediatamente me da Newton. Kilo, en este caso el kilo. No con 100 confunda masa con masa multiplicado por G. Es que ahí donde tenía 10 kilos. Tenía 10 kilos de kilogramo, Claro, la balanza. kilogramo. A ver si te. Y lo dejó Porque si no tendría que haberte dicho 98.1 newton. Pero eso no es una medida de masa. Sí, lo que pasa es que están estas otras unidades, ¿no es cierto?, prácticas, donde uno dice, ya, el 9.81, ¿para qué lo tengo en cuenta? Y digo, tengo 10 kilogramos. Pero yo sé que esa no es la medida de fuerza, eso
Es la fuerza dividida por una constante que yo no estoy contándole a la gente cuánto pesa 80 kilogramos, sí, 80 kilogramos. Pero el físico y el ingeniero sabe que no es 80 kilogramos el peso, esa es la masa nomás de la señora. Se puso la balanza y ¿cuánto pesa? No sé. O sea, claro, por supuesto, la señora, ¿no es cierto?, que está preocupada por su salud, si va a la luna y se pone una balanza, la balanza le va a indicar, si está calibrada para la luna, le tiene que indicar la misma masa, para que ella sepa que está gorda, tan gorda aquí en la Tierra como en la luna. Si no, se va a confundir, para que está más flaca en la luna. ¿No es cierto? Porque a él le interesa si está gorda o no, para su salud. Entonces, lo que dice la balanza de ese tipo es aquello. Pero en una empresa donde yo quiero, no me interesa me interesa la inercia del objeto, no el peso. Porque en el momento en que el barco gire, el peso no es lo importante, es la inercia de la masa que está ahí. Si quiere continuar su movimiento, si se va a ir contra el borde o no. Entonces ahí lo que importa es la masa por más uno en un caso y en el otro la masa sola. Entonces en todo este ejercicio de lo físico dice eso, porque si no le diría un auto tiene un peso de 98.100 newton en vez de decirte 1000 kilogramos, ¿sí? El enunciado conduce el cable. Ahora, ¿qué pasa con los cables? ¿Cuánto tiempo es que tenemos? Porque va a estar rápido. 10:22. Uy, poquito nos queda. Cuando uno tiene un cable, uno no es mucho lo que puede decir. Y si bien se han hecho modelos de computadora que son muy difíciles de obtener, de resolver, para ver lo que ocurre cuando hay cables, en la práctica, todo lo que uno puede hacer, suponiendo que el cable no se estire mucho, que no se deforme, que no se empiece a formar en un elástico, es que el cable tira a lo largo de él. Tira con una fuerza que uno no sabe cuánto vale, pero que le puede dar un nombre. Entonces, si yo tengo un objeto que está derechito y lo tiro, ¿no es cierto?, a lo mejor se inclina bajo la acción de la fuerza del cable. Y el mejor modelo que uno puede construir es un modelo en que el valor de la fuerza desconocido lo llama T, pero que uno sabe para dónde apunta. Y este vector unitario que dibujo aquí tiene que ser un vector que apunta a lo largo del cable y desde el objeto hacia quien tira, no al revés. El cable no empuja, solo tira. ¿Ya? Entonces con ese solo dato, uno puede construir modelos para el cable. Déjenme ir primero a un modelo más elemental que eso, o sea, algo no tan complejo como eso. Déjenme saltar un poquitito para poner lo que está por aquí, ese. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo que puede ser interesante en esta etapa. ¿Puedo volver acá? Chicos, como para, sin que resolvamos todo allí, como para decir lo que ocurre. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un punto allí que sufre la fuerza de 3 cables, de 1, de 2, de 3. Ese punto, que tiene masa muy pequeñita, en principio sufre también la fuerza de peso. Y todo este sistema está en equilibrio, eso no se mueve. ¿Ya? Entonces, para ese punto, que está en el vértice de unión, yo voy a dibujar la situación. Déjenme llamar delta M a la masita que tiene. Entonces, ¿qué fuerza sufre ese punto? Bueno, en principio, la fuerza de atracción de la Tierra, muy pequeñita, delta M por G, contra la vertical. Sufre la fuerza que le hace el cable, que tiene esa inclinación de 37 grados a la izquierda. Entonces aquí también tiene 37 grados. Eso dice ahí, ¿no? 37.0. Y esa tiene que ser una fuerza de una intensidad, un tamaño o magnitud
que la estamos llamando T1, en esa dirección. ¿Sí? Después, al otro lado hay un cable que tiene una inclinación diferente, mucho más grande, con respecto a la horizontal, 53 grados. Y la fuerza no es la misma, así que lo voy a llamar T2, es un vector de otro tamaño. Y también el cable de abajo tira el punto hacia abajo con una fuerza que no sé cuánto vale, pero es T3 contra la vertical. ¿Sí? Y como en el ejercicio anterior, uno puede imaginar un sistema de coordenadas y X y descomponer los vectores para ver todo lo que le pasaría a ese punto. Entonces, primero que nada, ese punto voy a escribir que tiene aceleración, ¿ya? Que inversamente proporcionada a su masa. Pero de inmediato voy a decir que no se mueve. Voy a escribir la segunda ley. Para mostrarle al profesor que me quiere evaluar, le voy a hacer la segunda ley, profe, y la entiendo. Ese objeto tiene aceleración nula. ¿Ya? Y sufre fuerza. Entonces, ¿qué fuerza sufre? Partamos por la más fácil. Hacia abajo, T3. Menos T3 unitario. Hacia abajo, el peso. Delta R por G unitario. Pero esta oblicua tengo que descomponerla. Tengo que descomponerla en una componente horizontal y una componente vertical. ¿No es cierto? Tengo que descomponerla en una parte así y una parte así. ¿Sí? Y como este ángulo 53, el tamaño de esa que va hacia arriba tiene que ser de 2 por seno de 53. ¿Sí? Y esta otra que va acá, ¿cuánto sería? 2 por coseno de 53. Entonces voy a anotar aquí esas dos componentes. T2 coseno de 53 grados en la dirección horizontal. Y T2 seno de 53 grados en la dirección vertical. ¿Cierto? Y ahora esta otra también tiene que tener una componente horizontal y una componente vertical. Solo que la componente horizontal va para la izquierda. Entonces, al escribir aquí abajo, menos, ¿no es cierto? Menos de 1 coseno de 37. Eso, ¿no es cierto? Y la otra tendría que ser de 1 seno de 37. Entonces menos de 1 coseno de 37 grados más, según X, más de 1 seno de 37 grados según Y. Y nada más. ¿Ya? Es el punto de unión. Ahora, fíjense que algunas de estas tienen Y unitario y otras tienen X unitario. Entonces, voy a separar, de ahí lo vamos a hacer de una manera más práctica. Voy a separar todas las que están multiplicadas por X unitario de todas las que están multiplicadas por unitario. Entonces, por X unitario está esa y esta. Así que tengo de 2 coseno de 53 grados sumado con menos. ¿Menos? Sí. Menos T. Menos T1 coseno de 37 grados, eso es lo que acompaña a X unitario. Y lo que acompaña a Y unitario es menos T3 menos, pero un poquito, menos delta M por G más T2 seno de 53 y más T1 seno de 37 grados, según Y. Y un paréntesis allá. ¿Ah? Pero todo eso tiene que ser igual a 0. Atención, este 0 es un 0 en dos partes. Es 0 en la división de X y es 0 en la división de Y, que es un vector.
¿Sí? Y esta parte no es nula. Será el inverso chiquitito, el inverso de un número chiquitito de un número muy grande, no es nulo. Para que me dé un 0, esta parte tiene que ser 0 para que me dé ese 0, y esta otra por separado tiene que también ser 0 para que me dé el otro 0. ¿Están de acuerdo? Porque es un vector. Cada una de sus componentes tiene que ser nula para que el vector sea nulo. Entonces le salen dos ecuaciones. ¿Ya? Igual a 0. Y cada una de ellas es igualada a 0. Entonces las ecuaciones que salen son, ¿cuánto es? T2 T2 coseno de de 53 53 menos, T1 coseno de 37 igual a 0. y la otra es Menos T3 menos T3 menos 3 TMG menos delta mg más T2 seno de 53. No, perdón, 53 sí. ¿sí? 53 Sí, más T1 seno de 37. Igual a 0. igual a 0. Atención, igual que antes, aquí ahora podemos considerar que es despreciable. ¿Ah? El punto de unión prácticamente no tiene más. Entonces podemos votar esta. ¿Ya? Parecido 0. Pero todavía tenemos 1, 2 y 3 incógnitas. Tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Pitágoras. No va a servir la cuadra. El semáforo. ¿Cómo consigo? ¿No se más? No, porque analizamos lo que pasaba al punto. Punto. Pero ese sistema, además del punto, tiene el semáforo. 125. Claro, entonces, para poder sacar la tercera ecuación, tenemos que, por eso, a lo mejor uno puede jugar con Pitágoras un rato, y lo único que va a hacer, o en Pitágoras, o sea, que este ángulo es conocido, que 37 más 53 más algo tiene que dar 180, pero no va a poder hacer mucho más. ¿Ya? Pero el semáforo, ¿no es cierto? El semáforo es un objeto que tiene masa, tiene un peso. El peso del semáforo. ¿Cuánto es? Yuri. Perdón. 125 Newton. ¿Qué cosa? ¿El M o el G? el N. Ah, no, perdón, el M y el G. El M por el G. Por el G. Eso es 125 Newton. ¿Sí? Sí. Ese es raro. Y si eso es lo que la Tierra le haría, ¿no es cierto? Pero además está el resorte que la tira hacia arriba, el resorte del cable. Ojo, Pero principio de acción y reacción. ¿Ah? El cable le hace al punto una fuerza hacia abajo. El punto le hace al resorte a través del cable una fuerza hacia arriba, del mismo valor, de 3. Entonces, aquí hay de 3 hacia arriba. Entonces uno puede escribir ahora la ecuación del semáforo. Ese era el nodo, las ecuaciones para el nodo, y ahora viene el semáforo. Entonces el semáforo tiene su propia masa, no es delta M, y actúa la fuerza del cable hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Cierto? Y no se mueve. Está rígidamente atado por el cable. ¿Sí? Ya pillate. Entonces, T3 es igual al peso del semáforo, que sabemos que es 125. Bien. Entonces, ponemos ese numerito allí y nos queda un elemental sistema de ecuaciones de dos incógnitas, que todos sabemos. ¿Sí? Ahí sí tiene dos soluciones. Hay una solución para T1 y una solución para T2.
Pero no lo voy a resolver. Porque ahí hay un poquito de álgebra. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya? Yo creo que ya estamos en la hora. Estamos en la hora. ¿Pero se entiende entonces ahora cómo funcionan las ecuaciones de Newton? ¿Sí? Entonces no olvidar. Uno a la izquierda pone esa alegación, después un igual, con uno partido por la masa tiene que fijarse si es un M, un M', un M mayúscula, un M minúscula, un delta M, de acuerdo al objeto que está analizando. Después paréntesis, las componentes X del vector, de todas las fuerzas, y las componentes Y. Y ahí tiene que usar las leyes. Y lo que pone uno es que haría cada uno de esos objetos en la situación en que está, si él en esa situación estuviera solo y yo pudiera imaginar que lo otro. Ese es el contenido de la ley. Ya, chicos, entonces, más de esto, la próxima sesión vamos a analizar algunos sistemas como ascensores, objetos con cable y fuerza, ¿ya? O combinaciones de cable y fuerza. Ahí vamos a analizar cables y roldanas y qué sé yo, y un par de ejercicios de eso y nos vamos a la fuerza de contacto. Aquí, la más complicada, después que uno las ve, hay algo que se llama el roce dinámico, ese es sencillo. El que es complicado es el roce estático, ese es complicado. Porque ahí uno tiene que agregar una ley extraña que tiene una desigualdad. ¿Ya han visto las desigualdades? ¿Cómo operar? ¿Cómo operar? Uno tiene que aplicar al final, en la última etapa del análisis, uno tiene que aplicar la desigualdad del roce estático. El roce estático satisface una ley que es una desigualdad. Si es menor que algo, no desliza, si es mayor que algo, desliza. Entonces hay un menor que. Y ese es claro. Entonces, eso es la próxima sesión. Sí. Ok, nos vemos, que esté muy bien.